nosotros descansemos en Él, sino de poder descansar nuestra alma. Y en Hebreos, el Señor nos dice en el capítulo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. Para el Señor Jesús es muy importante entrar en su reposo, en su descanso. Para Él, a lo largo del Antiguo Testamento, fue muy importante dejarnos claro lo que era el reposo, el día de reposo, la tierra tenía que reposar, el descanso. Pero aquí en el libro de los Hebreos es un peregrinar del pueblo de Israel por el desierto y por todo lo que tenían que pasar y por no entrar en el reposo que el Señor tenía preparado para ellos. Cuando salieron de Egipto, ellos podrían haber llegado a la tierra prometida en 11 días de camino, ¿sí? Si ellos iban con todo ese bagaje, con las caravanas de la gente que se calcula que eran 2 o 3 millones de personas, pero el Señor los tuvo que hacer pasar 40 años en el desierto, peregrinando, porque no supieron confiar en Dios. Dios en ese tiempo tenía que revelarse y mostrar quién Él era para que ellos aprendan a entrar en su reposo. En el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El pueblo de Israel fue un pueblo duro de cerviz. Terco, rebelde, lo describe la NBI, un pueblo duro que escapó, ¿sí?, de la soberanía de Dios, de lo que Dios quería para ellos, y no aprendieron a confiar en Él, a entrar en ese descanso, en lo que Dios tenía para ellos. ¿Se imaginan qué diferente hubiera sido la actitud del pueblo si en cada prueba, en cada situación hubieran tomado otra actitud cuando estaban por cruzar el Mar Rojo? Si bien tendrían miedo, venía el ejército egipcio, o cuando le faltaba agua y comida en el desierto, hubieran tomado otra actitud. En vez de renegar, de protestar, de ir contra Dios, cambiar la actitud y confiar en Dios. En 40 años no pudieron confiar en Dios, y Dios había prometido estar con ellos. A lo largo de Éxodo, de Deuteronomio, el Señor les habla y les dice, mi presencia irá con ustedes. A Moisés le es claro, le dice, mi presencia está contigo y te daré descanso. Su presencia nos da descanso. Y hoy vivimos en un mundo, somos peregrinos, somos extranjeros, en un mundo difícil donde tenemos aflicciones. El Señor nos dice en su palabra que en este mundo tendremos aflicción, que tendremos que pasar por cosas difíciles, pero tranquilos, dice, yo estoy con ustedes, yo he vencido, y Él quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él, a entrar en ese reposo donde el pueblo de Israel no supo entrar. No supo entrar porque no le conocía. Nosotros le conocemos, sabemos en quién confiamos. Tiene que ver con la fe, pero nuestra fe depositada en la confianza de quién es Él, de que Él está en control, que está en control de todos nosotros. Hoy el culto nos fue hablando de poder tener gozo, ¿sí?, en medio de las dificultades, y donde tengamos que afrontar las cosas, estamos seguros en Él. Mira, en el Salmo 91, el Señor nos habla de que Él habita al abrigo, dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y a partir de esos 2 versículos, todo lo que sigue en el resto del Salmo nos va a explicar en quién confiamos. Nos librará del brazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá. Luego lo puedes leer en tu casa, es un salmo precioso, pero todo depende de dónde estoy. Estoy bajo el abrigo
del Altísimo, bajo sus alas, bajo la sombra del Omnipotente. Estoy en el centro de su voluntad. Y venga lo que venga, la peste destructora, el cazador, pestilencia, mortandad, yo estoy segura y seguro bajo el abrigo de sus alas. Estoy en el centro de la voluntad de Dios y estoy cubierta por Cristo. Dice que su diestra me sostiene, el Señor me tiene en su mano juntamente con Cristo. Y cuando estudiábamos en los meses pasados de dónde estamos juntamente con Cristo sentado en lugares celestiales, en un lugar de cobertura, de protección. Y hoy te quiero hablar de cuando pasamos por valles de sombra y de muerte, porque está bien, estamos cubiertos, estamos seguros. El Salmo 91 es precioso, nos habla de su cobertura, de su cuidado, pero a veces el Señor permite que pasemos por diferentes valles. Y David era un experimentado en haber pasado por valles, por desiertos. Mucho tiempo estuvo vagando por el desierto, escapando del rey Saúl, con toda gente extraña que se le pegó. Y él sabía de lo que hablaba cuando él escribe el Salmo 23. Y quiero que me acompañes a leerlo. Casi todos lo sabemos de memoria, se lo hemos enseñado a nuestros hijos antes de acostarse. Es algo que lo llevamos innato. Cuando tenemos temor decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo lo repetimos tantas veces, pero siempre el Señor nos habla. Mira, todos los verbos están en pasiva, están referidos a la oveja, ¿sí? A lo que la oveja no puede hacer nada, depende totalmente del pastor. La oveja siempre está comparada con nosotros, con los hijos de Dios. Es un animal que necesita todo el tiempo ser llevada a esos verdes pastos donde Dios la puede hacer descansar, donde el pastor la hace descansar. Se pone nerviosa de cualquier cosa, le cuesta dormir. No sé si a ti te cuesta dormir. A veces nos cuesta dormir porque nuestra cabeza va, viene, y necesitamos ir a delicados pastos. La oveja tiene miedo si escucha el rugir de un lobo que está cerca. Necesita el cuidado, la guía, la protección, la provisión del pastor. David vivía en un medio árido, seco, duro, y necesitaba buscar esos verdes pastos porque la zona de Palestina es una zona árida, y necesitaba buscar ese lugar para que sus ovejas puedan comer, puedan alimentarse, tener aliento, y dejarse pastorear por David. Y el Señor quiere que nos dejemos pastorear por Él, en lugares dedicados pastos, donde el pastor, que es Jesucristo, es que vela por toda nuestra necesidad, por todos nuestros conflictos, por todos nuestros problemas. Y aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no temeremos porque dice que Él está conmigo. Y a veces el Señor permite que pasemos por diferentes valles. Y te voy a hablar de 3 valles que el Señor nos permite pasar. Primero te voy a hablar del valle de lágrimas. El valle de lágrimas, que puede ser el valle que vivimos en la vida cotidiana, en lo que nos toca vivir, en el día a día. No todo son buenas noticias, no todo rebosa de alegría. A veces tenemos problemas, a veces tenemos
una sequía también, porque no encontramos aguas tranquilas para poder beber. Pasamos por situaciones de dolor, de hermanos o gente que nos decepciona, que nos traiciona, que nos hace pasar un mal momento. Pero en ese valle de las lágrimas somos procesados. El Señor ahí quiere que confiemos en Él. Ahí Él quiere que descansemos, que podamos poner toda nuestra confianza en el Señor. Dice en Corintios que la tribulación es leve y momentánea, que no es para siempre, que hace en nosotros que la situación que pasemos produzca en nosotros un peso de gloria, y nosotros a través de esa tribulación y de ese problema podamos venir a Él y descansar. El apóstol Pablo, que era un experimentado en pasar momentos difíciles y valles de lágrimas, naufragó 3 veces, estuvo en cárceles, fue azotado, fue también torturado, tenía un aguijón en la carne, una enfermedad que tampoco le era fácil hacer los viajes. Mira lo que él nos dice en Corintios. 2 de Corintios 18, 8 y 9 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El apóstol Pablo acá nos está diciendo que fuimos abrumados más allá de las fuerzas y hasta los sentenciaron a muerte, para ver que ellos en el único que podían confiar era en el Señor. El Señor, pase lo que pase, Él es el que está llevando el timón de tu barco, no te deja descontrolado. Él tiene control porque estás en el centro de su voluntad y porque dice que su voluntad es agradable y perfecta, por más que no la entendamos. El Señor también nos habla de contentarnos, si me da o no me da, contentarnos cualquiera sea la situación. Y Pablo siempre habla que dice: he aprendido a contentarme. En la abundancia, en la escasez, se ve que tenemos que aprender a contentarnos, porque a veces nos quejamos de la situación en que vivimos o tenemos un trabajo que nos agobia, que nos cansa, que no es lo que nosotros queremos, pero me tengo que contentar. Señor, no lo entiendo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué estoy pasando por este valle de lágrimas? Pero me contento, tengo gozo en la prueba. Gozo es una convicción espiritual, no es un sentimiento que estoy rebosando de alegría, sino que tengo paz. El contentamiento me da paz. No quiere decir que, bueno, me contento y me quedo tranquilo, porque en el contentamiento puedo clamar y puedo orar y puedo pedir que Dios me saque de esa situación. No me relajo en el contentamiento. Si realmente me afecta, tengo que tener la capacidad de levantarme y ponerme a orar. Y vamos a leer un salmo que es el Salmo 84, que aquí está el secreto del Valle de Lágrimas, que es el Salmo 84, versículos 5 al 6. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Tener la capacidad de tener las fuerzas en Él. Así como el apóstol Pablo dice: no teníamos más fuerzas hasta que Dios nos reveló, ¿sí? Aquí es tener la capacidad de, en el valle de lágrimas, poder cambiarlo en fuente. No es fácil, pero el Señor es el que nos da las fuerzas. Con nuestras fuerzas no podemos. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos hace resurgir.
y poder depender del Señor en todo. Lo que el pueblo de Israel no pudo entender es esa dependencia que yo en el valle de lágrimas dependo de Él y confío que va a ser momentario. El valle de lágrimas no es para toda la vida, es momentáneo, es por un tiempo. A veces el valle de lágrimas es por mis malas decisiones. En el libro de Ruth tenemos la vida de Noemí. Noemí estaba en un valle de lágrimas por decisiones erradas de su esposo, de haberse ido a Moab, una tierra que Dios no quería. Y Noemí fue afligida de tal forma que envejeció prematuramente, la desconocían cuando fue a Belén. Era tanta la amargura que tenía. Y ¿saben lo que decía Noemí? El Todopoderoso me ha afligido. Le echaba la culpa a Dios. Y a veces nosotros estamos en el valle de lágrimas por nuestras malas decisiones, por nuestras culpas, pero Dios luego lo va a cambiar, porque Dios a Noemí le tenía un plan, un propósito, y luego Dios sana y la restaura. Si te interesa, lee el libro de Ruth, que es precioso, donde te cuenta cómo Ruth, a través de Ruth la moabita, Noemí alcanzó esa fuerza y esa gracia de Dios sobre su vida. Así que te hablé del valle de lágrimas, es el valle donde somos procesados, donde el Señor va a sacar lo mejor de nosotros, pero en ese valle no estamos solos, estamos con el Señor, y el Señor nos tiene que dar reposo y descanso, aunque no entendamos lo que estamos viviendo. Pero después hay otro valle que nos habla de la palabra, que es el valle de la muerte, cuando ya vienen cosas muy complicadas. Y quiero que me acompañes a leer Ezequiel 37. Es un valle donde el Señor nos lleva. En Ezequiel 37, el versículo 1 dice que la mano de Dios, del Señor, vino sobre el profeta Ezequiel y el Espíritu lo llevó a ver una visión en el valle de los huesos secos. Y me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Es un valle donde hay muerte, un valle donde parece que todo se termina. Pero el Señor, a través de esta visión, le está mostrando al profeta Ezequiel que Él puede transformar lo que está muerto en vida y lo puede resucitar. Y le dice, profetiza sobre lo que está muerto, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre el hijo que se apartó, sobre la situación más terrible, sobre el cáncer que te viene, sobre la enfermedad donde hay muerte. Te dicen que tienes un cáncer y ya te sentís sentenciado a muerte. Es un valle de muerte, es un valle donde te lleva Dios, pero Dios no te abandona y Dios está contigo y promete estarlo. Y te dice, profetiza, proclama, declara bendición. No decretes nada, tú no puedes decretar, el único que decreta es Dios. A veces usa mal la palabra y decimos, te decreto. Nosotros no podemos decretar, el único que decreta es el Señor. Pero sí proclamo victoria, Señor, sobre esta situación, sobre mi hogar, sobre mi trabajo, sobre lo que está muerto. Tú tienes control, y Él tiene control sobre toda situación. Y tengo que proclamar, no puedo tirarme en un sillón a esperar. Si estoy en el valle de los huesos secos, Dios puede traer vida. Mira, Elías, después de hacer una obra tremenda en su reinado, en el reinado de Acab, y es perseguido, se asusta de Jezabel, Dios lo lleva al desierto y él quiere morirse. Él está en el desierto y le agarra una depresión de que se quiere morir, que tiene una desesperanza,
pero Dios lo lleva a ese desierto donde Él quiere buscar la muerte para darle un nuevo propósito. El desierto, en el desierto y en el valle de muerte, Dios trae vida. Creemos en su palabra, creemos que Dios es un Dios de poder y es un Dios de milagros y es un Dios de lo sobrenatural. Y tenemos que aprender a vivir en eso sobrenatural. Todo lo que Dios tiene que hacer en la iglesia tiene que ser sobrenatural. Necesitamos ver milagros en medio nuestro. Dios está obrando en lo silencioso. Los pastores recibimos noticias de milagros de trabajos, de milagros de salud, en lo silencioso, pero necesitamos que Dios se manifieste, que lo podamos ver tangiblemente para su gloria. Nada es imposible para el Señor. Tenemos fe, sabemos en quién confiamos. No es sabemos que Dios es poderoso y no tenemos duda de eso. Y el último valle que te quiero hablar es el valle a causa de la unción. Es un valle que pasamos cuando más tenemos del Señor, más el enemigo nos va a atacar. Cuando a David lo ungieron rey, vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Los filisteos se enteraron que lo ungieron rey y ya estaba en el trono y más vinieron a por él. Mire lo que dicen. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Cuanto más unción tienes, más el enemigo te va a atacar. Pero no te asustes, Eso pasó en el valle de Refaim. No te asustes, porque vendrá el enemigo como río, pero Jehová levanta la bandera. No te asustes, porque la unción está sobre ti. Y Dios te necesita lleno de su aceite y lleno de su unción para tomar todo lo que Dios tiene para tu vida. David era un experimentado en el valle de lágrimas, en el valle de muerte. Cuántas lanzas tuvo que esquivar David que le tiraba Saúl, y también en el valle de la unción. Mira, cuando los asirios querían atacar al pueblo de Israel, decían, para los israelitas son un pueblo de montes, porque en los valles los derrotamos, porque en los valles como que están desprovistos. Y a mí me llamó la atención esto, porque los demás veían que el pueblo de Israel tenía fuerza en los montes. Nosotros tenemos fuerza cuando venimos a la iglesia, estamos en el monte de Sión, estamos con el Señor, pero ¿qué pasa cuando descendemos al valle? ¿Qué pasa? Mira, vamos a leer para terminar en Primera de Reyes 20:23. Los asirios le dicen al rey Acab, vamos a ir por tu casa, por tu mujer, por tus hijos, por tu oro, por tu plata. Y le dicen, por otra parte, los funcionarios del rey de Asiria, en el capítulo 20 de Primera de Reyes, dicen, los dioses de los israelitas son dioses de montañas, pero esos son demasiado fuertes para nosotros, pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda que los venceremos. ¿Qué concepto que tenían los asirios? ¿Sí? Pero luego, en el versículo 28, si me lo puedes poner, que no lo tengo aquí, dice, el hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo, así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de montañas y no un Dios de valles, te voy a entregar a este enorme ejército en tus manos, así sabrás que Dios es el Señor. El Señor es un Dios de valles. En los valles no te va a dejar. Dios es poderoso en las montañas y en los valles. Tú puedes estar en las montañas, pero bajas al valle que te toque vivir. Ojalá que sea leve, pero en el valle el Señor te va a procesar. Aprende a reposar en Él, a poner en Él
tu confianza, en saber en quién confías. El domingo cantábamos esta hermosa canción que dice que Él me sostiene, Él me levanta, Él me da paz y seguridad, que tú puedas sentirte seguro. Estás en las mejores manos. Pase lo que pase, Él está en control. Y no te vayas nunca del centro de su voluntad. Y no tengas temor. Y sé agradecido en todo. En las clases de los martes nos están enseñando a no tener temor, a ser agradecido en medio de las pruebas más profundas. Hermanos, la vida no es fácil, no es un lecho de rosas. Pasamos todo el tiempo por pruebas, por decepciones, por diferentes valles, pero vamos cogidos de la mano del Señor Jesús. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Que el Señor los bendiga y que podamos poner en práctica esto de depender del Señor en todo.